todos, mi nombre es Emily, pertenezco a segundo de bachillerato y en este video aprenderemos sobre tres conceptos fundamentales en la química: la molaridad, la molalidad y la normalidad. Vamos a sumergirnos en un mundo fascinante de las soluciones y las concentraciones. ¿Sabías que detrás de una simple bebida energética o medicamento hay cálculos químicos como la molaridad, molalidad y normalidad? Hoy aprenderemos qué son y cómo las vamos a calcular. Las unidades químicas nos ayudan a entender las concentraciones de las soluciones, es decir, cuánto soluto hay en un solvente. Estas se usan en laboratorios, análisis químicos y hasta en industrias como alimentos y farmacéuticas. Las más comunes son la molaridad, molalidad y la normalidad. Y estos conceptos los vamos a ver en la parte siguiente del video. Número 1. La molaridad. La molaridad es una medida de concentración que representa el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Su fórmula es la que pueden observar en la pantalla. M es igual a moles de soluto sobre litros de solución, o molaridad es igual a número de moles del soluto dividido para el volumen o los litros de la solución total, donde M representa la molaridad. Y recordemos que la molaridad es igual a moles dividido para litros. Entonces, también la N representa el número de moles que sacamos del soluto y B representa el volumen en litros de la solución. Nuestras unidades son moles por litro. Y ahora, para que ustedes puedan entender, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que disolvemos 20 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de agua. Los datos que nos da es que nos dice que tenemos 20 gramos de soluto y tenemos 250 mililitros de solución, que quiere decir que tenemos 0.250 litros de solución total, ya pasándole a litros. Entonces, ya sabiendo lo que tenemos que sacar, que es la molaridad, y teniendo nuestros datos, podemos resolver. Lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestra masa molar de nuestro soluto, que es el hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dividir nuestros elementos que tenemos en nuestro soluto. En este caso sería el hidrógeno, el oxígeno y el sodio aparte. Ahora, cada uno de estos lo vamos a multiplicar. Primero, el átomo que tiene en esta solución, en el soluto, el átomo que se muestra en este soluto que tiene, y vamos a multiplicarlo por su peso atómico en la tabla periódica. En este caso, el hidrógeno, aquí en el soluto, en esta solución, tiene un átomo. Y esto lo vamos a multiplicar por su peso atómico en la tabla periódica, que es 1. Ahora, en el caso del oxígeno, es 1 también multiplicado por 16 y obtenemos de resultado 16 G-mol. Y del sodio también tiene solo un átomo y lo multiplicamos por 23, que es su peso atómico, y tenemos 23 G-mol. Todos estos datos, 1, 16 y 23, lo vamos a sumar. Y esto es nuestra masa molar total de nuestro soluto. Ahora, ya teniendo nuestra masa molar, ahora vamos a aplicar esta fórmula, que es la fórmula para sacar el número de moles de nuestro soluto, en el cual es igual a masa del soluto por la masa molar. Nuestra masa del soluto, como ya vimos en los datos, es 20 gramos, dividido por nuestra masa molar de nuestro soluto, que al sumar nos dio 40 G-mol. Ahora, estos dos los vamos a dividir y nos da un resultado de 0.5 moles, ya que tachamos los gramos en la operación para que solo nos dé mol. Ahora sí, ya podemos calcular nuestra molaridad. Entonces aplicamos la fórmula ya vista, que es molaridad es igual a número de moles dividido para volumen de solución. Entonces, arriba va 0.5 mol dividido para 0.250 litros. Todo esto lo dividimos y nos equivale a 2 mol dividido para L. Esta es la concentración de la solución, que es igual a 2 molaridad. Ahora, ¿dónde usamos la molaridad? Por ejemplo, solemos utilizarlo en un laboratorio químico para preparar soluciones estándar para experimentos. Ahora vamos a ver la molaridad. La molaridad es otra forma de medir la concentración, pero en este caso se refiere a moles de soluto por kilogramo de disolvente. La fórmula es esta, es M minúscula es igual a moles de soluto o número de moles de soluto dividido para kilogramos del solvente. En esta fórmula podemos observar que M minúscula es la molaridad y la molaridad equivale a mol dividido para kilogramo. N
en minúscula es el número de moles y M solvente es la masa del disolvente en kilogramos. Nuestras unidades son moles por kilogramo o moles dividido al kilogramo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que comprendan mucho más. Calcular la molaridad de una solución que se prepara mezclando 10 mililitros de etanol en 300 mililitros de agua. Ahora, nuestros datos son la densidad del etanol, que es 0.8 G dividido para mililitros, y densidad del agua es 1 G dividido para mililitros. Y en este caso vamos a ya añadir nuestras masas molares de cada uno de nuestros elementos de nuestro soluto. Del hidrógeno, 1 G mol. Del carbono, 12 G mol. Y del oxígeno, 16 G mol. Y esto lo vamos a sumar y ya tenemos nuestra masa molar. Entonces, ¿cuál sería nuestra masa molar total? Es 46 G mol. Y también, para volver a entender el problema y añadir a los datos, es que tenemos 10 mililitros de soluto y 300 mililitros de disolvente, o pongámosle de solución también. Para resolver, primero vamos a calcular los moles de soluto. Primero, transformaremos el volumen de soluto en masa utilizando la densidad que ya nos dio el problema, y luego calculamos el número de moles utilizando la masa molar. Entonces aquí podemos ver que primero utilizamos la fórmula de densidad, que la densidad es igual a masa dividido por volumen, pero lo vamos a transformar para primero sacar la masa. Entonces, masa es igual a densidad por volumen, que en este caso sería 0.8 G ml por 10 ml, que nos equivale a 8 gramos de masa. Entonces esta masa vamos a utilizar en la fórmula de los números de moles. Entonces el número de moles equivale a masa dividido para la masa molar que ya sacamos en un principio, que en este caso sería 8 gramos dividido para 46 G mol, y esto nos equivale a 0.17 moles, ya que tachamos los gramos. Ahora vamos a calcular el kilogramo del disolvente. Así que vamos a volver a utilizar la fórmula de la densidad. Entonces, pero ahora también vamos a volver a sacar masa. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. En este caso sería 1 G mililitro por 300 mililitros, que equivale a 300 gramos. Entonces le vamos a transformar en kilogramos, entonces 300 gramos es igual a 0.3 kilogramos. Ahora sí, vamos a calcular la molaridad y vamos a poner la fórmula que ya vimos, que es M minúscula es igual a moles de soluto dividido para kilogramo de solvente. Entonces, esto es igual a 0.17 mol dividido para 0.3 kilogramos. Y esto nos da un resultado final de 0.57 mol dividido para kilogramo. Entonces nuestra concentración es de 0.57. La molaridad es útil en estudios de propiedades coligativas, como el punto de ebullición o congelación de una solución. Ahora veremos la normalidad. La normalidad es una medida de concentración que se utiliza en reacciones ácido-base y redox, definible como el número de equivalentes de soluto por litro de solución. Aquí podemos ver la siguiente fórmula, que es normalidad es igual a equivalentes de soluto dividido por litros de solución, donde N significa normalidad, N en minúscula es el número de equivalentes y B es el volumen en litros. Nuestras unidades son número de equivalente gramo de soluto dividido por litros de solución. Ahora, para poder aplicar esta fórmula también tenemos que aplicar la fórmula de número de equivalente gramo de soluto, que esta es igual a la que pueden ver en la pantalla, que es número de equivalente gramo de soluto, que esto es igual a masa de soluto dividido por un peso equivalente del soluto. Y para eso también tenemos que aplicar otra fórmula, que es un peso equivalente del soluto es igual a la masa molar dividido por 2 mol, o el mol que sea necesario o que vaya acorde al tipo de iones y al tipo de solución o soluto que sea en el caso que se nos dé. Para que entiendan un poco mejor, el concepto del equivalente gramo es que esto ha sido desarrollado para podernos referirnos a los ácidos o bases. Y esta es la masa, la sustancia, el ácido base, que es capaz de producir un mol. En este mol produce iones de oxígeno e hidrógeno negativos o de hidrógeno positivo, según sea el caso. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo en donde se va a producir iones de oxígeno e hidrógeno negativos para que ustedes puedan entender en uno de estos casos.
Este ejemplo dice, calcula la normalidad de 1.5 litros de una solución que contiene 90 gramos de hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de calcio es una base muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestros datos? Nuestros datos dice que tenemos 1.5 litros de solución, 90 gramos de soluto y vamos a sacar nuestra masa molar. Nuestra masa molar individual del hidrógeno, oxígeno y calcio. Nuestro hidrógeno tenemos 1 Gmol, del oxígeno tenemos 16 Gmol y de nuestro calcio tenemos 40 Gmol. Todo esto sumamos y tenemos una masa molar total de 74 Gmol. Entonces, ahora ya tenemos todos estos datos, vamos a pasar a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es sacar, como ya dije, nuestro peso equivalente de nuestro soluto. Entonces, un peso equivalente del hidróxido de calcio es la masa molar del hidróxido de calcio dividido por 2 mol de oxígeno hidrógeno negativo. Esto es igual a 74 Gmol dividido por 2 mol oxígeno hidrógeno negativo, que esto equivale a 37 gramos. Ahora vamos a calcular nuestros equivalentes gramos. El número de equivalente gramo del soluto es igual a masa del soluto dividido por un equivalente del soluto que ya sacamos anteriormente. Entonces esto es igual a 90 gramos dividido por 37 gramos, que nos da igual a 2.43. Vamos a sacar nuestra normalidad ya teniendo el dato final que nos dio 2.43, que es nuestro equivalente gramo. Ahora ponemos normalidad es igual a número equivalente gramo de nuestro soluto dividido por el volumen de solución que ya nos dio al principio, que es 2.43 dividido por 1.5 litros. Y nuestra respuesta final es 1.62. Esta es nuestra normalidad. Hay que aplicar 3 diferentes fórmulas para poder tener un resultado final, pero espero que hayan entendido de la mejor manera. Ahora, para que puedan saber un dato más, es que la normalidad se usa mucho en titulaciones de ácido-base para medir la concentración de ácidos o bases fuertes. Para resumir, hoy hemos aprendido la diferencia entre molaridad, molalidad y normalidad, cómo se calculan y su importancia en la química. Es fundamental entender estas contradicciones para cualquier experimento que realicemos. Gracias por ver este video, espero que hayan aclarado sus conceptos y si les gustó no olviden dar su like. Gracias.